¿Estamos listos? Para aquellos que estén tomando nota, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a Juan capítulo 17 y versículo número 6. Juan 17 y verso 6. Si tienes tu Biblia, por favor, vamos a ir allí. Porque quiero que veas estas palabras tremendas que escribe Juan de parte de los labios de Cristo Jesús. Nos dice a nosotros, y espero que estés listo a poder entender o captar algo profundo en esta noche, lo que significa estar en Cristo Jesús. ¿Estás listo? Lista, dice así. Juan 17, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Ahora, presten atención a estas palabras. ¿Tuyos qué? Eran. Tiempo pasado. Tuyos eran. ¿Te das cuenta de esto? Y está diciendo, aquellos hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Vayamos, por ejemplo, ahora a Juan 10 y veamos versículo 27 al 29. Tuyos eran y me la diste. La iglesia en Cristo, la seguridad, poder saber esto, que estamos en Cristo, ¿qué significa para nosotros? Vean lo que dice el versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni de la mano del Padre, ni de la mano del Hijo. Lo que Dios Padre le dio al Hijo, mis hermanos, no hay nadie que nos pueda sacar de allí, de aquellas manos. Y esto es algo que tiene que traer gozo en nuestro corazón, porque, mis hermanos, ¿quién puede sacarnos de esas manos? Ahora, vamos a ir un poquitito más, vamos a ir a Juan 6 y versículo 39. Juan 6 y verso 39. Tuyos eran y me los diste. Fíjense ahora en este verso. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está comunicando ¿qué? Seguridad. Nos está diciendo, en las manos de mi Padre nadie me las va a arrebatar. Tuyos eran, pasado. Y en el tiempo determinado de Dios, Dios nos pone en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ofrece la salvación. Es lo que vemos nosotros, por ejemplo, en Efesios 1, versículo 4, ¿se acuerdan ustedes? Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y fuésemos sin mancha, ¿no es cierto? Pablo está diciendo después en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién puede acusar a los escogidos? Los escogidos de Dios. Nadie. Él nos escoge, y mis hermanos, ahí viene el asunto, nosotros escogemos, hemos escogido lo mejor. Muchos son llamados, son pocos los escogidos. Pero nosotros hay una diferencia. La diferencia es que escogimos lo mejor. Es como el Señor que le dijo, ¿se acuerdan las dos hermanas? Una estaba trabajando, estaba alborotada, corriendo de un lado para el otro, y la otra hermanita estaba allí escuchándolo al Señor así, toda, estaba embobada, escuchándolo a los pies. Estaban todos los hombres, estaban todos los apóstoles, y aquella niña estaba allí enfrente y estaba así escuchando al Señor, y le dice, Señor, ¿no ves que yo estoy trabajando bien serio? Y cómo no la... ay, pero si escogió lo mejor. Cálmate, escogió lo mejor. Mis hermanos, nosotros pudimos escoger lo mejor. Dios nos escogió a nosotros, nosotros escogemos. Hay un pasaje en Hechos 13, versículo 46, que dice esto de los judíos en Antioquía. A ustedes, la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vean, Pablo está diciendo allí a los judíos en Antioquía, es necesario que la palabra primero sea para ustedes, la palabra de Dios.
pero ustedes la desecharon, no escogieron. No vamos a ir a los gentiles. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica en su segunda carta, les dice esto: debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Esto es algo maravilloso. A Timoteo le compartió lo siguiente en una de las cartas de Pablo a Timoteo. Dice que Dios nos llama con llamamiento santo según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un llamamiento santo, mis hermanos, que comienza desde el mismo, antes del inicio de todo el tiempo, de lo que es la creación de este mundo. Aquel llamado estaba extendiéndose hasta el momento adecuado en el cual tú y yo pudimos escoger lo mejor. Esto es algo profundo. No hay nada más lindo que entender la importancia que tiene de pertenecer a Dios. Yo no sé, la iglesia en Cristo. ¿Qué significa la iglesia en Cristo? ¿Qué representa para nosotros el pertenecer a Dios y el pertenecer a una iglesia, a la familia de Dios? El Padre nuestro que está en los cielos y nos dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso que nosotros, esto no es un término religioso, porque algunos dicen, ay, hermano, hermana, y algunos se sorprendan. ¿Por qué le dicen hermano, hermana si no tienen ningún parecido, número uno, no tienen los mismos padres? Pero, sin embargo, les quiero comentar algo. ¿Sabes qué? De todas maneras, tú dices que no estamos relacionados el uno al otro. Te quiero dar una sorpresa y es esto. Todos procedemos de Adán y Eva, así que en algún lado nosotros estamos ligados por ahí de alguna manera u otra. Hay una sola raza, la raza humana. Así que interesante de ver todos estos, somos sus hijos, formamos parte de su familia, y lo lindo de todo es que esto no es por obra, es por la gracia de Dios. No es por nada que podamos haber hecho, es todo por la gracia de nuestro Dios. Qué lindo, estamos ahora representando al Padre, estamos representando al Hijo, la iglesia en Cristo Jesús, en el Padre, estamos viendo que representamos al Espíritu Santo. Lo triste de todo es que no todas las iglesias reflejan esto. No todas las iglesias reflejan esto. Por ejemplo, la iglesia en Sardis, ¿te acuerdas? Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O la iglesia en la Odisea, desventurada, ciega, desnuda, pobre y tibia. Pero esto no es Tesalónica. Dice, bueno, Tesalónica hay otra cosa, hay ingredientes ahí que son lindos de mirar, que el asunto en cuanto a esta iglesia, cómo Pablo está expresando su gozo. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros, yo creo, es esto. En el libro del Apocalipsis, mis hermanos, el mensaje es para las iglesias. ¿Te pusiste a pensar en eso? Esto es Cristo manifestando, revelándose, Apocalipsis, que quiere decir revelar, revelación. Es Dios revelándose a la iglesia. ¿Y qué le dice en esa revelación? Conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Nos dice que el Señor está en medio de su iglesia, con ojos de llama. Nos dice que se mueve en medio de su iglesia. Y Él mismo está diciendo, yo conozco tus obras. Y por lo tanto no nos tiene que sorprender a nosotros cuando vemos de que hay algo que yo quiero que ustedes puedan entender. No todos los que vienen a una iglesia son salvos. La diferencia la hace Cristo Jesús y la hace lo que es la maravilla de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. ¿No es interesante que el Señor Jesucristo habló de trigo y cizaña? ¿Y qué dijo? No la arranquen todavía hasta el fin de los tiempos. Allí nos vamos a dar cuenta qué es. En ese momento dice, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, y el Señor te va a decir, yo a ustedes no los conozco. Hasta ese momento trigo y cizaña van a crecer, no hay manera que nosotros podamos hacer algo. Están las ovejas, pero están los que se disfrazan como ovejas. Están las ovejas que oyen solamente la voz de su pastor, Cristo Jesús, se ve en la fe, se ve en el trabajo. Empezamos a mirar, mis hermanos, que eran constantes en todos, eran ejemplo de que proclamaban el Evangelio de Cristo Jesús.
en el poder del Espíritu Santo. Lo lindo de todo esto, mis hermanos, miren, algunos están animados, Daniel le puso cuerdas nuevas. Sí, cuerdas nuevas que están chillando. No solamente en Tesalónica, ellos querían que se extendiera desde donde estaban ellos hasta Grecia. Se extendieron más allá. Y lo interesante de esta historia de esta iglesia tesalónica, yo no sé si conoces Tesalónica. Tesalónica era un centro comercial que fue creada por el general Casandro. Casandro era uno de los 4 generales de Alejandro el Grande. Y este Casandro se casó con la media hermana de Alejandro. Y la media hermana de Alejandro se llamaba Tesalónica. Y se establecieron en esta ciudad y crearon la ciudad de Tesalónica o Tesalónica. Era una ciudad que tenía un puerto muy importante en aquellos días, tenía un río muy importante, tenía una carretera que se llamaba la carretera ignaciana, y de aquella carretera ignaciana unía el este hacia el oeste. Todos tenían que pasar por ahí, tenían gente de negocios, habían viajeros, habían marineros. Interesante notar que era una ciudad que construía sus casas sin ventanas. ¿Saben por qué? Porque el crimen era tan grande que ponían unas puertas tremendas, fuertes, pero no tenían ventanas para que los ladrones no se metieran. ¿Te imaginas tú estar en una casa sin ventanas? Era muy conocida por la prostitución organizada. Todo estaba organizado en cuanto a la prostitución, era una cosa tremenda. La ciudad de Tesalónica se conocía porque la gente abandonaba a sus bebés, sobre todo si eran mujeres, los abandonaban en la calle porque una mujer no le podía dar lo mismo que daba un niño si lo tenían que vender como esclavos. Y las niñas abandonadas, bebitos, los dejaban en las carreteras. Bebitas. Era una ciudad que se distinguía por sus muchos divorcios. Pero ya está la iglesia en Tesalónica. Y eso es lo lindo, mis hermanos. ¿Sabes qué? La iglesia en Tesalónica en una ciudad como esa, la iglesia Sinaí en una ciudad como Las Vegas, qué increíble. Allí estaba trabajando esta iglesia para llevar el evangelio, pensar, les voy a decir una cosa, yo no sé si ustedes conocen la historia, pero pensar que Pablo, su determinación era irse al Asia. Y entonces tuvo una visión de un varón macedonio, ¿se acuerdan ustedes? En Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Y Dios le dice, no, tienes que ir a Macedonia, tienes que ir por allá, por donde está Tesalónica. Y Dios lo dirige. ¿Se imaginan si Pablo hubiera ido para allá? Tesalónica no se hubiera formado. De Filipos, él estaba en Filipos. Y viaja 100 millas, como 5 días de camino para ir a Tesalónica. Y ahí se mete 3 semanas en la sinagoga hablando con los judíos en primer lugar, pero después empezó a hablar con los griegos. Y dice que muchos creyeron. Muchos creyeron. Qué lindo el corazón de Pablo de haber formado esa iglesia, mis hermanos, porque desde Tesalónica empezó a expandirse por todos lados. El amor que sentían por el Señor era una cosa tremenda. Ahora, hay una cosa que yo creo que en esta noche yo quiero compartir con ustedes, es lo siguiente. Fíjate, esto estaba tocando mi corazón de una manera muy especial cuando estaba estudiando esta palabra juntamente con Isaías 58. Y a mí me impactó lo siguiente. El ejemplo de Pablo. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9 dice esto, porque ¿se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. El ejemplo.
Yo me pregunto, ¿qué ejemplo damos